Oli. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su programa favorito, Parece chiste. pues Patología. Y hoy les tenemos un súper tema, como todos. Hoy vamos a hablar, como ya se los habíamos estado diciendo, de testimonios de supervivientes de vínculos con personas narcisistas. Entonces, ahora tenemos un testimonio de un sujeto, un hombre, que nos comparte cuál ha sido su experiencia con una persona narcisista, ¿no? Una pareja, una mujer narcisista. No que los géneros sean importantes, pero pues bueno, claro, porque es al final parte de esta experiencia en particular, ¿no? Entonces, les recordamos, antes que cualquier otra cosa suceda, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de audio como Parece Chiste, pero es Patología, ¿vale? Y ahora sí, vamos a empezar. Vayan con por su juguito de uva fermentado. Así es. O puede ser leche, o puede ser cerveza, cervezco, lo que se les antoje. Chocolate caliente. Chocolate caliente y churros, sí se me antoja. De Porfirios. Sí, de Porfirios. Muy buenos también. Del Moro. Del Moro, exacto. Sí. Con guantes de indigente. Sí somos. Sí soy. Bien. Nota al pie. Ley come churros con guantes de indigente. Claro que sí. Of course. Sí. Tengo una foto que lo prueba. Pero bueno, eso es aparte. Una vez más, les recordamos que sabemos que estos temas no son chistosos, entonces tratamos de tocar los testimonios con todo el respeto posible. Sí, de pronto a lo mejor puede que medio nos reamos de algo y así, pero no es tanto el mood, ¿no? Digamos. No. El respeto que nos merece un testimonio de cualquier persona, ser humano que haya vivido algo parecido a esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, ustedes conocen un poco la tonalidad del programa, sin embargo, creo que estos temas pues son un poco serios, o sea, sí es un poco complicado hablar. ¿A quién le gusta, no? O sea, incluso en la misma terapia. Estas terapias dolorosas en donde sales y terminas diciendo así como, chale, ¿por qué soy masoquista y vengo? Pues porque el dolor también nos ayuda a crecer, ¿no? Pero entonces con ese mismo respeto vamos a tratar estos testimonios de los que de pronto vamos a estar hablando. Y en el caso de este testimonio, pues bueno, fue un testimonio que nos llegó. ¿Ya le entró? Ya le vamos a ir entrando, sí. ¿O quieres decir algo más? No, nada, que seguimos recibiendo sus testimonios. Solamente aclaramos que los vamos a ir metiendo dentro de la programación conforme vayamos pudiendo, porque pues tenemos también temas en fila que también hay que tocar. Entonces, ahorita por lo pronto, en lo que seguimos organizando los demás testimonios que tenemos una persona hecho que quiere venir a dar su testimonio de otra pareja narcisista, ¿no? que estuvo heavy el caso, cuando me lo contaron dije, oh my god, ¿no? Pero sí. Bueno, ya se enterarán después. Yo creo que sí la vamos a invitar a que venga acá porque ella quiere, no tienen que venir si no quieren. Pero bueno, repito, iremos viendo cómo podemos ir programando, porque antes de que llegue ese testimonio pues tenemos también otros temillas que hay que ir metiendo, pero estamos intentando darles esta organización, como ven, ¿no? A ver, primero hablamos de esto, luego a lo mejor hablamos tantito de esto otro, pero que tenga esta estructura, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle a este tema. Así es. Bueno, la persona que nos comparte su testimonio es un hombre, como lo decía Ana, y este hombre actualmente sigue viviendo con una mujer que está, digamos que un 99.9 seguro de que es una mujer narcisista, porque cumple con, hagan de cuenta que si vieron y si escucharon o escucharon el primer capítulo sobre qué sí es y qué no es un narcisista, bueno, pues de todos los criterios, si son 15 criterios, cumple 20, ¿no? O sea, cumple hasta más de los que son. Entonces, hasta donde sé, pues sí, esta mujer prácticamente está él un 100% seguro de que es narcisista, porque finalmente incluso utiliza todo el tiempo, pues estas técnicas de las que ya hemos hablado, ¿no? De manipulación narcisista, y este ciclo de abuso narcisista. Nada más rápidamente para recordar, es el love bombing, ¿no? La triangulación, después el maltrato y finalmente el descarte. Lo estoy resumiendo mucho.
Obviamente en el inter pues hay diferentes estímulos o diferentes castigos y recompensas que son las que hacen que esto vaya como fluctuando, ¿no? Entonces, bueno, aquí este caso es muy complejo, según nos lo cuenta él, porque tienen hijos en común. Entonces, al tener hijos en común, él es un padre responsable. De hecho, es un hombre que digno de admirarse, igual que la víctima de la que hablábamos en el programa anterior, porque francamente es, pues no es que sea aplaudirle, pero es de esos hombres que se hacen responsables de su función padre, ¿no? De esos hombres que realmente participan con lo que les toca y no es que estén esperando reconocimiento, un aplauso o algo así. Sin embargo, siempre está ahí para sus hijos, siempre está, porque ese es un hecho. Y aquí cabe señalar que ella nunca está satisfecha con lo que él hace y siempre va a haber una como deuda constante y un reclamo constante de que lo que tú das no es suficiente, que es con lo que cerrábamos el programa anterior, que esa es la sensación que da el estar con un narcisista y efectivamente ella no es la excepción a la regla. Ella todo el tiempo le hace sentir que él no es suficiente y como conoce las vulnerabilidades de él, porque finalmente pues Sole obviamente creció con una mamá que de alguna manera le inculcó cierto tipo de feminismo, pero tuvo un papá que fue bastante complicada la relación con el papá porque era pues violento, ¿no? Agresivo, y me parece que hasta con un tema de alcoholismo, no estoy muy segura, pero bueno, los maltrataba física y psicológicamente y por ende pues obviamente hay cierta inseguridad y con un cierto como una aberración o un cierto rechazo hacia todo lo que sea violento. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué es importante mencionarlo? Porque cuando ella conoce las vulnerabilidades de él, las utiliza contra él, ¿no? Las utiliza contra él en las peleas, las utiliza contra él en las discusiones, que además las discusiones, o sea, hay un tema interesante, según nos menciona, son cíclicas. O sea, ese es un tema que hay que conocer cuando estamos conviviendo con una persona narcisista. Que los ciclos se cumplen, se cierran y vuelven a empezar. El love bombing, cuando yo tengo un interés en conseguir algo de ti, te voy a saturar con una bomba de amor. Y entonces eres el más lindo, eres lo mejor del mundo, eres chalala. Y cuando yo ya me canso y quiero pleito, necesito combustible de tu dolor, entonces ya te la empiezo a armar de problemas, ¿no? Te voy a decir que todo lo que eres lo peor. En este caso ella utiliza mucho el que tus hijos te tienen miedo, eres muy agresivo, eres muy malo, y eso no es cierto, o sea, eso, vaya, no es cierto según lo que nos cuenta, porque además nos dice cómo es la relación con sus hijos y creo que está muy lejos de ser eso. Sin embargo, al haber crecido en este, un poquito como discurso, pues, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco contradictorio por el lado de tener un papá muy violento y una mamá que le enseña pues esta parte del feminismo que no la estamos criticando ni mucho menos, sí nace un poquito despreciando cierta parte de sí mismo, porque si el modelo que tengo masculino es un malvado, o sea, es como un maldito y nos maltrata y etcétera, y mi mamá me dice que tengo que respetar a las mujeres y etcétera, entonces como que sin querer a nivel inconsciente puedo empezar a rechazar una parte de lo que yo soy, este hombre en el que me convierto, ¿no? Y al rechazar esa parte es muy fácil que tú vengas con un discurso de decirme que yo soy malo, que lo que hago está mal, y entonces me dejo caer en ese discurso. Claro, pero... Dilo. Perdón. No, pero además justo si el modelo de hombre que tengo es esto, ¿no? Esta es la masculinidad. ¿Cómo pues, no lo voy a despreciar? Exacto, claro, porque además él vivió esa violencia dentro de este núcleo, ¿no? En su dinámica. Él vivió un hombre que maltrataba a una mujer, ¿no? Obviamente ni cómo decirle a la mujer, no exageres, ni nada, no, por supuesto que no. Por su pollón. Ajá, sí, exacto. Pues, pero yo también no sé qué manejo le hayan dado, porque pues no he tenido el gusto de platicar con esta persona más a fondo, pero dentro de lo que sea que se haya vivido ahí, yo me imagino también que pues a lo mejor también se reforzó, y es entendible del lado de la mamá como víctima de esta violencia, el hecho de rechazar todo esto como un modelo de masculinidad, pero a lo mejor sin saber cómo acuñar un modelo sano, exacto, de masculinidad, ¿no? Y la contraparte de, pero si esto te pasa a ti, aún con una mujer, tampoco, ¿no?
O sea... Es muy complejo. Esto que dices es tan importante porque es muy complejo ya que justamente es este tema de si ese es el modelo masculino, no, gracias, no lo quiero. Pero imagínate que llegas con una persona que conoce tus vulnerabilidades y que te dice, eres un macho, eres un violento, eres un agresivo, y que tú desprecias esa parte de tu familia que sabes que la viviste. Es como tocarte la herida y echarte limón y chile, claro, y lastimarte, ¿no? Y hacer que te duela verdaderamente. Y es una cuestión muy, muy preocupante y muy, digo, interesante en el sentido de cómo se cumple el ciclo, porque cada cierto tiempo esto vuelve a ocurrir. Ella lo ataca, lo maltrata, lo lastima, lo deja tirado hecho pomada y lo vuelve a levantar porque necesita que se reponga, porque él va a continuar siendo constantemente su combustible, claro, según él me comenta, ¿no? Que incluso en su terapia hace un ejercicio sobre ver cada cuánto tiempo empieza a repetirse el ciclo, porque además, dicho sea de paso, él no se puede separar de ahí porque él está consciente de que quiere participar activamente en la crianza de sus hijos. Claro. Y está consciente de que al estar con una persona como ella es capaz de tener nada de escrúpulos e inventar cuanta cantidad de cosas se te ocurran dentro, claro, de un juicio, claro, para ganar la custodia y ganar el quitarle absolutamente el derecho a estar con sus hijos. Es un caso sumamente complejo. Yo ahí sí los invito a que seamos muy cuidadosos en cómo opinamos respecto a este tipo de cosas, porque sería muy fácil decir, pues sepárate y ya, vete de ahí. Claro, para cualquiera de nosotros sería muy fácil, pero viviéndolo ahí y en una sociedad en la que desafortunada o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero muchas veces las leyes se van del lado de la mamá, aunque la mamá no necesariamente tenga la mejor salud mental o las capacidades. Entonces imagínate, o sea, no podemos juzgarlo a él por decir, ¿cómo no te vas de ahí? ¿Cómo no te sales? ¿No? Claro, cuando este hombre al final del día se está sacrificando de cierta forma para poder estar cerca de sus hijos y además para no abandonarlos a merced de esta mujer, que yo me imagino que también él intenta llegar a tratar de reparar parte de lo que la mamá seguramente destruye en estos niños, o incluso lo que estos niños están viendo que destruye continuamente en su papá, y el que intenta ser como algún tipo de figura rescatadora que dice, ¿y si me voy? O sea, ahora sí que, ¿qué va a pasar? Y es que esta es la parte en donde él sabe que él es la contraparte con sus hijos de lo que su mamá les da. Y aquí podemos señalar, por ejemplo, el caso anterior, el testimonio anterior, en donde hablábamos de cómo ella se acercaba a su papá para recibir esta parte afectiva. Entonces, justamente él cumple con la parte, digamos, un poco más saludable de una mamá que los utiliza como algo de su propiedad y que los usa a su conveniencia para atacarlo o para enaltecerlo, según sea el caso. Entonces, ahí podemos ver como muy claramente cómo es, digamos que el comportamiento, seas mamá, seas pareja o seas amigo o alguien del trabajo, finalmente el comportamiento es fácil de leer, ¿no? O sea, es fácil de leer porque hay como una serie de pasos a seguir que es muy constante y que estés donde estés, si eres una persona narcisista, los vas a seguir sí o sí, ¿no? Sí. Yo ahí quiero hacer una nota al pie, perdón, ahorita, adelante, justo muy a propósito de este testimonio. A lo mejor me cuelgan, no me importa, ya lo saben, pero esta parte justo donde estamos tan en pañales precisamente en temas de salud mental, y por eso hacemos esto, lo repetimos una vez más, porque tenemos que hablar de esto para hacerlo diferente, que obviamente, o sea, es iluso a mi parte esperar que las leyes nos alcancen, ¿no? En ese sentido, pero la verdad es que ni siquiera tomamos en cuenta cuál es el papá que está más apto para criar a los niños cuando hay una separación, y eso está pésimo, pésimo, me enoja mucho, ¿sí? Sí. Porque muchas veces, o sea, la crianza no es exclusiva de un hombre o una mujer, ¿saben? Y sí tenemos un poquito esta parte de querer como, o sea, delegar automáticamente la crianza a la mamá. A la mamá, hasta por prejuicios, y que muchas veces es injusto hacia la mujer, y claro que lo sabemos todo y son estereotipos, y lo hemos discutido 20,000 veces, pero entonces lo mismo es cuando hay unas separaciones, y ¿quién dijo que la mamá a veces es la más apta para criar al niño, no? Cuando de verdad hemos visto muchos casos donde no.
¿no? Así Y vean es. cómo este hombre por eso está atrapado en esta relación donde no se puede salir, porque sabe que las leyes tampoco lo van a proteger en ese sentido, ¿no? Y yo he escuchado juezas que dicen, o sea, que llega el papá y que dice, pero yo quiero también la cosa, no, los niños se quedan con la mamá, o sea, a mí ni me venga a chingar, como, y usted, señora jueza, ya le hizo un estudio psicológico vamos, para ver quién es el más apto, por qué tiene que ser así. Eso es un prejuicio también que juega en contra, ¿no? Perdón. Terrible. Y lo tenemos terrible. que decir porque lo tenemos que hablar. Sí, ¿no? sí. Si esperamos que algún día sea distinto tantito. Sí. O sea, si las cosas fueran a lo mejor diferentes, este hombre tendría más herramientas para decir, me voy, ¿no? Y nos vamos a juicio y peleamos y voy a pelear la custodia o lo que sea. Pero no. Ahora, claramente un narcisista puede llegar a mentir en una corte muy bien, por supuesto. Pero también, por supuesto. ¿no? Pero bueno, ya, quería decir eso. No, es muy fuerte, o sea, esto que dice Ana es bien fuerte y es bien cierto porque pues es un caso muy complejo, por eso les digo, a veces opinar de casos ajenos no es tan fácil, ¿sabes? Hay muchas aristas en medio de todo esto. Claro. Y en este caso, pues obviamente él sabe que no quería estar ahí, sabe que ya no quiere estar ahí, sabe que le hace daño, conoce los pasos que ella va a dar. Sin embargo, continúa por eso. Y aquí no es un caso en el que, como cuando se nos hace muy fácil desde afuera criticar, ¿no? Y decir, ay, sí, claro, sigo con ella por mis hijos, porque eso se oye mucho, ¿no? Claro. Pero en este caso es literal y realmente tiene sentido. O sea, si lo encuentras es como, o hago eso, o quién sabe cuándo los vuelve a ver. O quién sabe si tenga derecho a volverlos a ver, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, por favor, que están escuchando su podcast favorito, Parece Chiste. Pues patología. Y en este caso estamos hablando del testimonio de una persona, de un hombre con una pareja narcisista mujer, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras redes? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de audio como Parece Chiste, Parece Patología. Así es. Sí. Entonces, bueno, continuando. ¿Quieres decir algo? O? Sí, que si no mal recuerdo, cuando vi parte de este testimonio, incluso esta mujer, en nombre de manipular, ha amenazado con hacerse daño enfrente de los niños, ¿no? O sea, para manipularlo, o sea, cosas bien rudas, ¿no? Sí. Que imagínense cómo impacta esto en los niños y también en este hombre, por supuesto, ¿no? Sí ha amenazado con quitarse la vida. Y lo hace frente a sus hijos y frente a él, ¿no? Imagínense. Evidentemente. Pero es para manipularlo a él. Para manipularlo a él. Obviamente es una cuestión muy grave, muy delicada, porque los que salen más amolados y jodidos son los niños, ¿no? Claro. Alguien me decía alguna vez, oyendo algo similar a esto, me decía, yo lo que haría sería agarrar a los niños y hazte lo que quieras y me los llevo a otro lado. ¿Desaparecer del mundo? ¿Sí? No, o sea, en el momento en el que estás haciendo, sí, ok, hazlo, con permiso, me los voy a llevar porque ellos no tienen por qué vivir esta situación. El problema es que a veces el control es tanto que no es tan fácil tomar una decisión asertiva. Evidentemente lo que te preocupa es que de verdad ella no haga una tontería. Y qué fuerte que es como cuando te digo, Ana, me lo voy a hacer, mírame cómo lo voy a hacer, mira cómo lo... Porque cuando realmente lo quiero hacer, lo hago y no le aviso a nadie y ya está, ¿no? Aquí la cuestión es que se convierte en una herramienta de manipulación. Y no ha pasado una, ha pasado en varias ocasiones según nos platica, ¿no? Imagínate eso, y esta persona está apta para criar otras personitas. Eso es lo mismo que me pregunto. Y ni siquiera la vamos a cuestionar. Me estresa. Sírvanme más, por favor. A mí también. No es cierto, me dio hasta la tos, me dio la ansiedad y me dio la tos. Gracias. No, muchas gracias. Se les ama. Sí. No, es que es grave. Fue el calor del momento. Es el calor del momento, ¿no? Es una situación grave, es muy delicada. Yo creo que es... Dime. ¿Puedo preguntar algo? Es que no me acuerdo si lo leí ahí en el testimonio. Pero él, hoy por hoy... Gracias. Nos comentó si vio señales de esto cuando iban iniciando o algo, o sea, ya con todo el trabajo personal que ha hecho, porque nos platicó que ha hecho un trabajo personal que lleva ya un tiempo prolongado en terapia y que es también de lo que se ha agarrado y lo que lo ha salvado. Sí, ¿no? Sí. Aún estando dentro de estas situaciones, su ancla, ¿no? Digamos, para poder seguir transitando y navegando todo esto. Pues, pero él hoy ya tiene más claros estos puntos. Más claros que puntos. O sea, ¿cuáles fueron las red flags que estuvieron desde el inicio, digamos? Sí, mira, hasta donde sé y donde entiendo, desde el principio efectivamente vio algunas red flags,
Pero aquí la principal red flag y el principal problema es que la falta de amor propio por parte de él, la falta o el conflicto de identidad personal, que es un poco de lo que hablábamos en las características de la gente que busca, el tipo de personas que buscan los narcisistas. Haz de cuenta que era como la presa ideal, porque es una persona, un hombre que duda mucho de sí mismo. Haz de cuenta el síndrome del impostor, quizás podría ser una forma de definirlo de alguna manera, y entonces es como si yo llego y tomo tu vulnerabilidad más grande y la aprieto cada vez que quiero lastimarte, ¿no? Entonces, al tener este síndrome, obviamente, pues llega con ella y ella empieza a hacer uso de estas herramientas. Él a lo mejor empieza un poco a darse cuenta, pero no tiene como la fuerza tal vez o la decisión de abandonar esa situación, y entonces continúa y pues evidentemente aparecen los hijos y es cuando pues ya no tiene mayor salida, ¿no? Porque la salida implicaría renunciar a estar con ellos. Y digo, aquí habemos varios, bueno, no varios, sabemos dos que somos papás, ¿no? Y creo que estaremos de acuerdo en que renunciar a un hijo no es, pues no es como renunciar a, pues ya no quiero beber este vino, que sí quiero, la verdad, pero no es como eso, ¿no? O sea, es algo bien fuerte, ¿no? Entonces, y digo, en mi caso a lo mejor no va tanto al caso, pero sí va. He visto muchos casos de violencia vicaria y de este tema en que ponen en contra al papá o a la mamá, en el hijo ponen en contra del otro cónyuge o ex cónyuge, claro. Y entonces hay una, ¿cómo decirlo? Pues la arrancan de su vida y sin motivos realmente. Es muy complejo, yo sé que hablar de esos temas es muy complicado, pero eso es justo lo que él intenta evitar, que no pase algo así como violencia vicaria, porque desafortunadamente ella sí tiene mucho poder sobre sus hijos y ella sí les puede decir muchas cosas que hagan que duden de él. Pero es que ya lo hace. Ya lo hace. O sea, incluso con todas estas escenas de me suicido, ven, y es por culpa de su papá y todo. O sea, los niños están inmersos en eso, ¿sabes? Están absorbiendo todo eso. Sí. Entonces ya sucede, incluso, o sea, algo que estaba pensando ahorita y no lo había pensado antes cuando vi el testimonio, fue, o sea, uniéndolo un poquito al testimonio anterior, que fue una madre narcisista, estos niños son hijos de una madre narcisista al final del día, y acá tenemos un hombre pareja de una mujer narcisista. Así es. En este caso, ¿no? Todos los daños colaterales que hay pues son múltiples, ¿no? Y lo podemos ver por distintos lados, pero, o sea, al final, ¿por qué llegaron estos niños al mundo? O sea, no quiero que suene feo, pero bueno, el tema es feo en sí. Es que yo me atrevería a decir que es posible que hayan llegado incluso como una forma más de manipularlo a él, ¿sabes? Porque sí se ve este tipo de situaciones, ¿no? Porque al final es la forma perfecta de tener control sobre alguien, ¿no? Tú no te vas a ir y tú vas a hacer acá lo que yo diga, lo que yo quiera, el resto de la vida. Porque hay un vínculo que nos une y de chingas, ¿no? Y lo que sea que hagas, híjole, perdón, es que sentí feo porque me acordé justo de un caso similar, que no lo voy a platicar, pues nada más esta frase, pero de una mujer que justamente cuando intentaban decirle algo acerca de que estaba siendo violenta con los hijos, que sí, una violencia brutal, lo que sea que tú me digas, ellos me lo van a pagar. No, o sea, ni siquiera te puedo decir deja de maltratarlos, porque lo que sea que tú me digas a mí, o sea, si tú me dices a mí algo, si tú me dices que lo deje de hacer, me los voy a madrear a ellos, o sea, ni siquiera a ti, ¿no? A ellos. Sí, porque entonces, con eso te madreo más a ti emocionalmente. Te amarran por todos lados, ¿qué haces? O sea, eso es terrible, ¿sabes? Sí. Y al final sí, por ejemplo, esta persona sabe que también sus hijos van a pagar parte de las consecuencias. Sí, ¿no? Por eso está ahí, por eso continúa siendo esta contraparte o esta fuerza de lo que de pronto sabe que ella no les puede dar, entonces lo da y llega a darlo él como padre, ¿no? Y es algo que, según entiendo, se refuerza mucho en su terapia, ¿no? Como esta parte de, pues tu función padre es adecuada, tienes que confiar en ella, no puedes dejarte llevar por el discurso ajeno, ¿no? De alguien que utilice ese discurso para dañarte o para levantarte según sea su interés. Entonces, digo, afortunadamente, según entiendo, después del proceso que ha llevado, se ha reforzado muchísimo, pero creo que sí tiene mucho que ver con empezar a cuestionarse, ¿no?
que yo creo que para empezar a cerrar y aterrizar, sí creo que es bien importante que cuando sentimos, como nos decían en el testimonio anterior y en este testimonio, digo, no lo hemos dicho, pero también sé que esta persona lo sentía, que algo no está bien, o sea, que ok, a lo mejor mi autoestima es baja, a lo mejor ella es una persona diferente, pero hay algo aquí que no me cuadra, ¿no? A eso se le llama disonancia cognitiva, o sea, cuando sentimos eso, que no cuadra lo que me dicen con lo que hacen, hay que escucharlo y hay que hacerle caso, porque probablemente y seguramente esa es una señal de que tenemos que buscar ayuda. Claro. De que necesitamos una mirada externa, que es un poquito lo que hace la terapia, y sí la promovemos un poco porque creo que es bien importante. Un mucho. Un mucho. Yo creo que es bien importante cuestionar. Siempre es bien importante cuestionar y no tenemos que aceptar las verdades solo por ser verdades, sino verdaderamente tenemos que decir, a ver, espérame, o sea, esto no me hace sentido. Aunque 100 millones de personas sigan esta verdad, si a mí no me hace sentido, ¿por qué la tengo que seguir? ¿No? Claro. No, y apegarse al juicio de realidad, ¿no? O sea, que creo que es un trabajo súper arduo que hacemos en terapia todo el tiempo, digo, en general, pues, pero yo sí he visto además en relaciones con personalidades narcisistas, algo que tenemos que jalar mucho continuamente es el hilo de la realidad, ¿no? Tu juicio de la realidad es, te van a gaslightear, te van a manipular, te van a decir, y te puedes perder tanto en este discurso, más si ya estás inmerso o acostumbrado a esto, cuando son familia, cuando son hermanos, papás, o parejas en este caso. Pareja no pareja, ¿no? Porque yo me imagino que él ya en este punto de su vida, digo, no lo sé, pero yo creo que él ya no se considera pareja de esta persona, tal cual, ¿no? Simplemente es alguien con quien tiene que ir transitando la crianza de sus hijos, ¿no? Yo me imagino. Es una postura muy difícil, la verdad. No lo sé, estoy especulando, ¿eh? Sí. Claro, pues, porque eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo me imagino, ¿no? Que en esas anda, quién sabe, pero justo es continuamente ir jalando, o esa es mi experiencia incluso con mis pacientes, estos hilos de realidad continua, ¿no? Lo que les decíamos en el pasado, la congruencia, ¿no? Es como, ok, dice esto, bla, pero a ver, ¿qué es lo que verdaderamente está haciendo? E incluso cosas de ti mismo, es como, bueno, te está diciendo esto, pero tú, ¿qué ves dentro de la realidad? El juicio de realidad es lo que nos mantiene cuerdos en esta vida. Totalmente, totalmente, y eso es lo que yo también trabajo con mis pacientes que han salido o están en alguna relación narcisista, es justo el juicio de realidad y es, si esto no te cuadra y no tiene sentido, entonces no tiene sentido, o sea, no dejes que te convence el discurso. Agárrate de lo real, agárrate y entiende quién eres y no dejes que alguien te haga dudar de lo que eres o de lo que tú tienes, ¿no? Digamos, tú lo sabes, tú... Y lo mismo, o sea, yo te puedo venir a decir 20,000 cosas, ¿cuántas hago de esas? Los hechos, ¿qué te dicen? Los hechos a dónde te llevan, trabájalo muy fuerte. Y yo creo que incluso para cerrar, pues yo volvería a repetir lo que dijimos el programa anterior. Las víctimas nunca tienen la culpa, esa es una realidad. Y cuando estás con una persona narcisista, sea tu madre, tu padre, tu pareja, lo que sea, nunca nada de lo que hagas va a ser suficiente. Yo repetiría eso. No sé tú qué quieres agregar. Sí. Yo me abocaría también, repito, en esta parte de lo que le llamamos en psicología el juicio de realidad, ¿no? Que acá está el piso, ¿no? Porque de pronto entre gaslighting, manipulación y tantas cosas es tan fácil perderse en un discurso y ojo, tampoco estoy promoviendo el hecho de que no cuestionemos, si algo promovemos aquí es cuestionar todo en esta vida, absolutamente todo, ¿no? Porque creo que de las cosas que nos hacen más vulnerables dentro de estas personalidades, pues es precisamente el decir, bueno, me están diciendo esto, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? O sea, como personita que quieres por tomar en cuenta a alguien más o lo que sea que te están diciendo, o que sabes que no siempre todo puede ser como tú quieres, o que también se le tiene que dar validez a la postura de lo que sea que te estén planteando, ¿no? Entonces es como llegan y te dicen, es que eres, yo qué sé, lo que sea, un mal agradecido, y empiezas como, sí, seré mal agradecido, ¿no? A ver, déjame pienso, ¿no? Y entonces empiezas por ahí a dar vuelta, y ahí es donde entran también todas estas, vamos a llamarle troyanos, ¿no? Que llegan con este disfraz de hagamos algo bueno aquí, ¿no? De tengo que tomar en cuenta, pero realmente se cuelan y hacen una
destruyen Troya, vaya, o sea, ¿no? Valga la simbología de la metáfora, pero sí, es que eso es lo que pasa. Entonces, no es ni que no cuestiones lo que te digan, pero tampoco que te dejes invadir, ¿me explico? O sea, está bien si le quieres dar una revisada de sí será, no será, ¿no? Pero jala los hilos de realidad, ¿no? Y checa la congruencia del discurso, ¿no? Es, a lo mejor, bueno, ¿qué significaría ser agradecido para ti? Y ya de ahí vas a ir viendo muchas cosas, ¿no? O sea, porque una cosa es, ay, que me des un beso cada vez que pague la cuenta. Ah, ok, ¿no? Y si aún así te vas a seguir cantando que eres mal agradecido, pues entonces, ok, ¿no? Ahí es donde ves la diferencia entre ir llegando a un acuerdo a como alguien quiere sentirse valorado y el hecho de nada más estarte cantando cosas para hacerte sentir mal y controlarte o moverte o lo que sea, ¿no? Aunque ni siquiera tenga una base, ¿no? Entonces, pues sí, esa sería la recomendación que yo daría sobre este testimonio. Pues yo creo que con eso podemos cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, no se olviden que, bueno, escucharon su podcast favorito, parece chiste. Pero es patología. Esta vez hablamos del testimonio de una persona que vive o víctima, sobreviviente de una pareja narcisista. Y nuestras redes, ¿cuáles son? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de audio como parece chiste, pero es patología. Y muchas gracias. Gracias. Nos vemos y el manden siguiente. sus testimonios. Bye bye. Bye.